Bueno, amigos de Cuba, en este programa especial del 4 de julio tenemos un invitado conocido, amigo y conocedor del tema. Me refiero a Julio Schilling. Bienvenido a Levántate Cuba, Julio. ¿Cómo estás? Encantado, Alberto, de estar con ustedes en este día tan patriótico. Julio, uno de los temas más discutidos, y por supuesto yo soy de los que opino, que provoca en cierto sentido la solidez de esta gran nación en libertad que son los Estados Unidos. Me refiero a la Constitución americana, el tema del federalismo. O sea, cómo esta nación inclusive tuvo cierta oposición inicial, pero después, con el tiempo, el andar de la historia demostró que todo el engranaje que formaba la Constitución americana le daba solidez, equilibrio y pujanza a esta gran nación. Háblanos un poco de eso. Como no, con gusto, Alberto, y es oportuno de que precisamente estemos hablando de esto en el 4 de julio, cuando se proclamó la Declaración de Independencia, porque hay una continuidad de lo que se ve y lo que se refleja y de lo que está sustentado la Constitución estadounidense, la Constitución que aún rige hoy, con una serie de documentos incluso que anteceden la Declaración de Independencia y que fue recogida en ella. Y hay ciertos, para realmente poder apreciar y entender cuál es el por qué el diseño de tal Constitución, por qué se elaboró, por qué contiene todo lo que contiene. Hay que entender determinados preceptos para poder realmente colocarlo en el lugar necesario, y todo esto lo recogió la Declaración de Independencia. Por eso te señalo la importancia que tiene. Y eso es, primero, una identificación clara con la existencia de Dios. O sea, recoge los principios judeo-cristianos de una forma que abraza plenamente la noción, primero, de que el hombre es defectuoso. O sea, que aquí va recogiendo el principio del pecado original. O sea, el hombre nace con defecto. Entonces, pues un gobierno que está compuesta por hombres, y aquí de nuevo hablo en el sentido genérico, pues es natural que si el hombre es imperfecto, pues entonces un gobierno es perfecto con esteroides, o sea, porque tiene el poder de gobernar. Entonces, pues hay que constantemente establecer determinados frenos, determinados contrapesos, diseñar un sistema que evite el abuso de poder, porque hay un claro entendimiento de que el humano, dejado a su naturaleza, pues va a caer en un desorden, la verdad, material y espiritual, y bueno, pues por eso hay que confeccionar eso. Por eso la ley natural, y de nuevo la Declaración de Independencia lo recoge firmemente, que uno tiene derechos que proviene de Dios, la verdad. Bueno, pues siendo eso así, pues la nación estadounidense, ya después de haber formulado lo que en sí recoge la Declaración de Independencia, que eso es el anuncio de por qué tiene que ser independiente, una nación independiente, después de ganar la guerra, pues pone en efecto en las 13 colonias que eran los 13 estados originales, en ya la nación nueva norteamericano, el documento que precede la Constitución actual, que eran los artículos de confederación, que era básicamente un documento que le daba poderes extraordinarios a cada estado, que casi constituía como si fuera una confederación. O sea, cada estado era casi un propio país, y el gobierno federal nacional era muy débil. Y los problemas se vieron enseguida en cuanto a cómo puede regirse una nación cuando cada
en el contexto cubano pues sería cada provincia, ¿no es verdad? Pues tiene tanta autonomía. Y esto se dieron cuenta los fundadores de la nación estadounidense bien rápido, y empezó una campaña que esto es uno de los procedimientos probablemente más interesantes de la nación norteamericana, y eso es promover una nueva constitución, que es la que está actual, pero había que convencer los delegados de los estados para que la aprobaran. Y había algunos estados que estaban muy contentos con los artículos de confederación, porque les otorgaba a su territorio determinado poder. Entonces, tres eminentes estadounidenses, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, por medio de una serie de cartas, 85 cartas en total, a periódicos a través de los Estados Unidos, escribieron artículos anónimos, titulados por un anónimo, Publius, era el que estaba firmando estos artículos, cuando en realidad eran estas tres personas, esos tres fundadores de los Estados Unidos, argumentando las razones por las cuales se debería de tener una constitución diferente, una constitución nueva. Y en eso que estaban articulando Alberto y Exilda está recogido el principio de la separación de poder. O sea, está racionalizado el por qué es importante tener separaciones de poderes, por qué tiene que haber un modelo electoral que en efecto busca la moderación, busca evitar la radicalidad entre los políticos y establece que lo que se están postulando prácticamente les obliga para querer ganar en esas elecciones, como tienen que representar ampliamente a un electorado muy diverso y muy plural, pues tienes que regirse hacia el centro por lo general. O sea, muy pocos políticos en los Estados Unidos, y eso es una realidad hasta nuestro día de hoy, pueden considerarse en un gran extremo, en una gran radicalidad, porque si no, no pueden salir electos por la forma en que están constituidos los distritos, y esto es particularmente, o sea, en el caso del Senado, eso es obvio, porque en cada estado, que esto fue también algo, una concesión, parte del consenso para conseguir la aprobación de los estados menos poblados, de que cada estado tuviera en la Cámara Alta, sabemos que los Estados Unidos pues, tienen dos cámaras, la Cámara Alta, el Senado, tuviera dos representantes irrelevantes de la población, que eso pues colocaba a estados de suma importancia en cuanto a la economía y en cuanto al número de personas que y viven. esto logra, Julio, también que estados pequeños que estaban renuentes y obviamente se suman al esquema constitucional y representativo de la Cámara Alta. Correcto. Eso fue para darle una voz, y tuvieron una visión formidable. Tuvieron una visión formidable porque realmente, de no ser así el modelo estadounidense, de no otorgarle a la Cámara Alta, al Senado, esa representación de dos estados, de dos representantes por cada estado irrelevante de la población, pues muchos estados pequeños básicamente no existirían. No solo en muchos estados pequeños, sino el desarrollo de la modernidad con la revolución industrial, pues llevó a mucha de la población que mayoritariamente era rural en los Estados Unidos a tener un éxodo hacia las ciudades, como ha sido el fenómeno a través del mundo. Pero en ese éxodo a las ciudades, pues quiere decir que de pronto, con básicamente 8 ciudades en los Estados Unidos, cualquier presidente podría ganar unas elecciones. No tendría ni que preocuparse de ver la gran mayoría de los estadounidenses ni el gran territorio, porque determinadas ciudades pues tienen en sí una cantidad desproporcional de personas que, claro, en el modelo norteamericano, el sistema electoral, el colegio electoral que lo otorga por un número de votos por cada estado, un número que va en acorde con el número de representantes en la Cámara Baja, la Cámara de los Diputados, que esa sí se refleja con la población,
comparado, y se unen los otros dos de la Cámara Alta de los Senados, pues entonces, si no haberse constituido el colegio electoral, pues gran parte de los políticos nacionales, el de la presidencia, la rama ejecutiva, podría ignorar totalmente los estados más pequeños, porque de pronto serían irrelevantes. Entonces, la Constitución recogió eso, y vale mencionar que esas 85 cartas que fueron escritas, que más bien eran ensayos, constituyen lo que hoy conocemos como los ensayos federalistas. 2/3 de ellos, hay que señalar, fueron escritos por Alexander Hamilton, que tuvo una visión acerca de donde debería ir los Estados Unidos, que el tiempo le dio la razón. O sea, él veía un país industrial, un país urbano, un país que se iba a distanciar y alcanzar, que iba a ser una potencia económica, muy diferente a la visión que vio, por ejemplo, Thomas Jefferson, que veía más bien una sociedad agraria, con los estados teniendo casi más poder que el gobierno federal. Pero en estos ensayos federalistas, ahora constituido en un documento, estas 85 cartas y argumentaciones diferentes, realmente reflejan y recogen, y se da la base de por qué la Constitución es importante, particularmente sus primeros 10 artículos que dan una garantía de derechos a la sociedad estadounidense. Y estos derechos, volvemos a la Declaración de Independencia, y dicho sea de paso, de nuevo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, tenemos que recordar que recoge 11 declaraciones previas a esto, o sea, desde las órdenes, la Carta Primera de Virginia de 1606. Entonces, donde todo, de nuevo, se coloca y está basado en el principio de la ley natural. En otras palabras, que hay derechos que preexisten la existencia de un gobierno, que en el entendimiento de los forjadores de los Estados Unidos, pues Dios es el que concedía esos derechos, y que ningún gobierno, por muy bueno, por muy popular, por mucho que lo vote en su sociedad, tiene el derecho de quitar derechos naturales, derechos que te dio Dios. Julio, yo quería preguntarte, a raíz de todo esto que tú estás comentando y que estás explicándole a los oyentes, y mirando esta Constitución de Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con la Declaración de Independencia, ¿cuánto tendría que aprender los estados totalitarios de esta Constitución americana? Imagínate. Sí, breve, yo sé, la pregunta tiene su cosa, porque... No, es fundamental. Es fundamental, Isilda, porque... Muy buena pregunta, diría yo. Pero fundamental, porque es que, en efecto, los regímenes totalitarios son el antítesis de todo lo que representa la Constitución de una democracia, particularmente la Constitución estadounidense, que ha sido probada, reprobada, o sea, pasó una guerra civil, se le han añadido enmiendas, porque el documento es un documento vivo que se ajusta a los fenómenos de los tiempos, a los cambios que surgen. Y hay que entender, y yo creo que tu punto es muy importante, el gran simulacro de regímenes totalitarios, que todos tienen su versión de constitución, todos tienen una carta magna, una legalidad, pero es muy diferente un gobierno por la ley a un gobierno donde hay el imperio de la ley. Es muy diferente, principalmente, y la gran diferencia es que en uno está el precepto de derechos preeminentes, derechos inalienables, que ningún régimen puede controlarlo. Y para reforzar ese concepto, y esto también va en lo que no existe en dictaduras como la castrocomunista, es el principio del control de constitucionalidad, que en inglés se conoce como el Judicial Review, donde el Tribunal Supremo pues examina determinada ley que ya cortes inferiores, cortes más bajos han
dictaminados, tal vez sobre la constitucionalidad de determinada ley, y determina si el caso llega al Tribunal Supremo, si es constitucional o no. Ahora, Julio, yo quería aprovechar los últimos 2 o 3 minutos que nos quedan, siguiendo la pregunta de Exilda, o sea, que es una pregunta que pone el dedo en la llaga. Durante los debates de ratificación de la Constitución, los propios constituyentes se dan cuenta que falta algo. ¿Y qué es lo que falta? Bueno, Inglaterra no le daba la importancia que le daba América a los derechos y a la libertad. Y ahí comienza una discusión que también es un tema que los países autoritarios y totalitarios, por supuesto, rechazan totalmente. Y me refiero a la Carta de Derechos de la Constitución y, por supuesto, a la famosa primera enmienda que le da cuerpo y corazón a la historia de los Estados Unidos. Pero no es casualidad que las primeras 10 enmiendas, pues en efecto es el fundamento principal. Y esto, y me alegro que tú traigas esto a colación, que ustedes, porque la comparación que hizo Exilda, o sea, esa pregunta es formidable, porque establece el gran contraste, o sea, la luz y la oscuridad en esto. Y es cómo la libertad es la pieza fundamental de cualquier modelo democrático, cualquier modelo civilizado. La libertad es el primer, la piedra angular que sostiene todo el resto. Entonces, sin libertad, la verdad, y en todas sus manifestaciones, de la prensa, de religión, de expresión pública, no estamos hablando de expresión de la casa cerrada y en voz baja, no, de poderte expresar públicamente y no ser castigado, porque no podemos hablar de la libertad en el sentido como de Blas Roca, que aquella declaración que lo hizo en la Constitución en la Constituyente del 40, que en Rusia se podía hablar, en la Unión Soviética se podía hablar contra el gobierno y Julio, aquí en este tema, yo quería en este tema interrumpirte, además tú y yo somos muy buenos amigos y podemos interrumpirnos mutuamente. Aquí viene algo en la historia americana que yo diría que es vital, y es Madison, James Madison, que fue el hombre que puso o sea, la mayor capacidad de interpretación de esta primera enmienda, y es cuando dice que la potestad del pueblo, oigan esto, la potestad del pueblo sobre el gobierno la tiene el pueblo y no el gobierno cuando se habla de libertad. Bueno, Julio, te damos las gracias. Lamentablemente, sí, el tiempo... Muy interesante todo. Muchísimas gracias por haber estado en Levántate Gracias, Julio Schilling. Y nada, seguimos en el programa de hoy.